¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de los autómatas finitos deterministas con las siglas AFD, de la materia de compiladores. En este caso podríamos definir un autómata como una máquina de estados y transiciones dentro de la cual se tiene estados de aceptación y transiciones de un estado a otro, siguiendo las reglas establecidas para dichos estados de aceptación dentro del autómata, porque reconocen que es posible aceptar una cadena de entrada que cumple con una definición en el alfabeto. Podríamos decir que el modelo matemático de un autómata consta de 5 elementos que son: Q es el conjunto finito de estados, el signo es un conjunto finito de símbolos de entrada, Q0 un estado inicial, QF un conjunto de estados finales, nuevamente el signo de introducción una función de transición. Estos 5 elementos interactúan entre sí para llegar a un objetivo en común. De esta manera podremos decir que la función de transición mapea el conjunto de estados finitos a un conjunto de símbolos de entrada finita, como lo podremos ver aquí. Para la construcción de un autómata finito hay diferentes estados. Los estados del autómata son representados por un círculo. Los nombres de los estados están escritos dentro de esos círculos. El estado inicial, cuando el autómata inicia, el estado inicial tiene una flecha apuntando hacia él. El estado intermedio, todos los estados tienen al menos dos flechas, una apuntando hacia el estado y otra apuntando hacia el otro estado. Estado final. Si en una cadena es aceptada exitosamente, se espera que el autómata quede en este estado, se representa con un círculo doble, puede tener una cantidad impar de flechas apuntando hacia él y una cantidad de par de flechas apuntando hacia otros estados. El número de flechas impares es siempre uno más que el de flechas pares. La transición de un estado a otro ocurre cuando un símbolo deseado es encontrado en la cadena de entrada. Después de una transición, un autómata puede moverse al siguiente estado o quedarse en el mismo estado. El movimiento de un estado a otro es representado por una flecha dirigida. Esta flecha apunta al estado de destino. Si el autómata se queda en el mismo estado, se dibuja una flecha que apunta hacia él mismo. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo. Asumimos que un autómata finito acepta un valor de 3 dígitos binarios que termina en 1, fa igual a la función de q es en el estado 0, que q en el estado final en la función del 0, 1, en q0 y q final. Podríamos decir que esta representación gráfica de este autómata es la siguiente expresión regular: 0, 1 por 1. A continuación, lo que son los autómatas finitos no deterministas con las siglas NFDA, el autómata finito en donde la función no es necesariamente una función de transición, es decir, que para cada par, el estado actual y el símbolo de entrada le corresponde 0. 1, 2 o más estados siguientes. Normalmente la relación de transición para un autómata finito no determinista se denota con una delta. Como podremos ver, aquí tenemos, supongamos que tenemos una cadena 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tenemos un autómata no determinista, ya que su estado Q0 aquí tiene dos posibles transiciones para el símbolo de entrada, o aquí una transición a otra transición. Esto se puede decir que el autómata puede responder a dos maneras diferentes ante este símbolo de entrada, la transición que se va a utilizar, ya que entonces el autómata considera qué transición son posibles y la función de cómo sea el resto de la cadena, este considera que tiene que ir por una línea o por otra línea. Supongamos aquí como decía, de una línea a otra línea. Supongamos que tenemos la cadena, ¿no? Aquí tendríamos que ver en dónde. En efectivo aquí la cadena indica que es 0, ¿no? Como aquí lo mencionamos. Bueno, ese serían lo que es el autómata determinista y el no determinista. A continuación vamos a ver lo que es la máquina de Turing. La máquina de Turing.
Adams Turing fue un matemático inglés que nació en 1912 y fue uno de los pioneros de la llamada informática moderna. Los estudios que realizó no solo sirvieron en la Segunda Guerra Mundial para descifrar códigos de los enemigos, ya que con eso se sentaron las bases de la ciencia de la computación, ya que es una rama que da vida a un ordenador. El concepto define que es una máquina capaz de ejecutar cualquier algoritmo. Como sabemos, un algoritmo es un conjunto de instrucciones detalladas y precisas que llegan a un fin correcto. Pero ¿cómo pudo Turing decir la máquina nació de la nada? Él se hizo unas preguntas. ¿Cómo es posible demostrar si un problema matemático tiene solución? Otra pregunta que se hizo fue: ¿puedo calcular cuánto tiempo puedo resolver el problema? Tanto Turing como Alonso Charles, que fue uno de sus profesores, trabajaron en estas preguntas y después de un tiempo vieron el resultado con lo que hoy se conoce como la tesis de Charles Turing. Esta tesis explicó que cualquier algoritmo puede codificarse de forma de una de estas máquinas de Turing. Dicho de mejor forma, lo podemos decir así, ¿no? Cualquier conjunto de instrucciones que se pueda plantear, existe una máquina que puede ejecutarlos. Pero, pero ¿cómo es posible que esta máquina pueda calcular todo y ejecutarlo gracias a las matemáticas? Podemos decir que esta máquina consta de un cabezal único, como un lector de códigos de barras, con un bolígrafo enganchado, que el cabezal puede leer y escribir en cada intervalo, y la posición de la cinta que se puede mover hacia adelante o atrás. En la función de lo que lea, escribe o no puede escribir. Con eso se puede ejecutar cualquier algoritmo que podamos imaginar. No hay un límite de algoritmos que podemos usar. Podemos imaginar, digo, si sumamos dos símbolos de la cinta representa dichos números y otros símbolos representan la cinta. Y la reacción de la misma es escribir. La combinación de esto nos puede dar como resultado otro símbolo que sea la definición de estos números. En los algoritmos más complicados, en teoría lo que nos dice esto es de que cualquiera de ellos en el fondo se puede traducir como en los movimientos de la escritura del cabezal en la cinta, en una cinta muy larga. La mayoría de los lenguajes de programación son Turings completos, precisamente porque me permiten hacer lo mismo que la máquina de Turing. Claro que en eso pues nos podemos tardar, pero serán más o menos fáciles de entender y usar. Se podría reproducir cualquier algoritmo que se nos pueda ocurrir. Bueno, gracias.